A nosotros se nos está olvidando una cosa. Nosotros estamos olvidando de algo principal, que es Cristo. Nos estamos olvidando que no hay libertación, sino es a través de Cristo. Cristo murió para redimirnos. Solamente su sangre puede lavarnos. No es con shows que vamos a hacer libre, iglesia. No es con entretenimientos que nosotros vamos a alcanzar la redención. No, es a través de la muerte de Cristo. Aleluya. Muchos cultos hoy, escúchame, muchos cultos hoy son antropólogos y no cristocéntricos. Yo tengo hablado hasta aquí. Antropólogo significa que el protagonismo va para el hombre. Muchas iglesias hoy han quitado a Cristo del centro, han quitado la palabra del centro y han puesto entretenimiento. Nosotros no necesitamos entretenimientos. Nosotros no necesitamos de antropología aquí, no. Nosotros necesitamos de cristocentría aquí. Amén. Cristo sea el centro, que la palabra de Dios sea todo para nosotros. Y Cristo debe ser todo para ti. Cristo debe de ser todo para nosotros, porque Él dio su vida por nosotros. Él ejecutó todo por nosotros. Él debe de ser todo para ti. Tú debes de amarle sobre todas las cosas a Él, porque Él entregó su vida por ti. Él te compró. Por una manera de hablar, quiero utilizar tantas palabras para que me entendáis. Él nos ha comprado. Somos su propiedad, somos suyos. ¿Cuántas personas hoy quieren mandar en su cabeza? ¿Cuántas personas ponen sus propias leyes? El ser humano pone sus propias leyes. El ser humano no quiere someter a Cristo. El ser humano no quiere someter a las Escrituras. Él tiene su propia ley. Él tiene su propio patrón de vida. Se olvida de que Cristo ha dejado un manual. Cristo ha dejado un camino aquí. Y es las Escrituras para que nosotros podamos seguir. No es mi propia ley. El mundo dice hoy, si tú eres bueno, tú vas al cielo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cuándo las obras van a salvar a alguien? La Biblia habla que mis obras son trampos de inmundicia. Si mis obras me salvasen, ¿para qué Cristo ha muerto en la cruz? ¿Para qué Cristo ha derramado su vida, su sangre allí? Si yo voy a ser salvo con mis obras. No somos salvos con nuestras obras. Somos salvos a través de la fe en Cristo, que murió en la cruz bajo la ira de Dios, cumpliendo así las condiciones exigidas por la justicia divina de Dios. No soy salvo por mis obras, soy salvo por la fe en Cristo. Amén. Amén. Entonces, ese es el tercer punto. La redención, redentora. La muerte de Cristo fue redentora. Ahora el cuarto punto, estoy terminando. Reconciliadora. El cuarto punto fue reconciliadora. Cristo nos reconcilió. Esto es muy bonito, iglesia. Esto es maravilloso. Esto es bello. No hay manera de explicar mi felicidad al escuchar esta palabra. Nosotros éramos enemigos de Dios por el pecado. Éramos enemigos de Dios. Nosotros, el pastor ya ha traído ese estudio aquí, estábamos así y Dios estaba así. No había ninguna relación. No había ninguna comunión. El pecado nos había apartado totalmente de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado, el ser humano se convirtió, se tornó en enemigo de Dios. Por el pecado. Por eso, aquí es cuando vemos la fuerza que tiene el pecado, lo malo que es el pecado. Por eso debes odiar el pecado. Y no debemos tener el pecado como un estilo de vida. Como algo que es práctico en nuestras vidas. No, el pecado es malo. El pecado nos destruye, nos corrompe y su salario, el final del pecado es la muerte. Y por causa del pecado, el ser humano estaba enemigo de Dios. Entonces Cristo aparece, muere en la cruz, abriendo un camino, reconciliando. Cristo, ¿cuál es el ministerio de Cristo? La reconciliación. ¿Cuál es el ministerio que Jesús ha dejado en nuestras manos? La reconciliación. Aleluya. No, reconciliar el pueblo con Cristo. Reconciliar el pueblo con Dios mediante el sacrificio de Cristo. Entonces Cristo vino para reconciliar. En su muerte Él reconcilió el pueblo. Reconcilió a Dios con el ser humano. Reconciliar significa hacer que vuelvan a estar en armonía o tener buenas relaciones. Cristo hizo eso. Cristo abrió el camino para que nosotros pudiésemos volver a tener buena armonía con Dios. Para que nosotros, mediante el sacrificio de Cristo, pudiésemos tener una buena relación con Dios.
pensamos que somos algo. Por el pecado el hombre se convirtió en enemigo de Dios. No hay otra manera, no hay otro modo de reconciliarse con Dios si no es por el sacrificio de Cristo, si no es mediante Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Ese es el único mediador. Y hoy, mediante solamente Él, nos podemos reconciliar con Cristo. Solamente mediante su muerte expiatoria podemos reconciliarnos con Cristo. Mira lo que habla en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, nosotros fuimos reconciliados con Dios, si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de ¿quién? Por la vida de Cristo. Éramos enemigos, fuimos reconciliados mediante la muerte de Cristo. Ahora, estando reconciliados, seremos salvos, mucho más. Incluso Pablo enfatiza, mucho más seremos salvos, estando reconciliados. Primero hay que reconciliarse con Dios. ¿Cómo? Mediante la muerte de Cristo. Yo me arrepiento, creo en la muerte de Cristo, entonces empiezo a examinar las Escrituras y eso me va cambiando. No hay otra manera, no hay otro modo. No sé qué es lo que tú estás buscando hasta ahora. No sé cuál es el camino que tú tienes andado, qué viento de doctrina. No, las Escrituras habla todo. No necesitamos de nuevas profecías. No necesitamos de nuevas cosas. Todo está aquí. Pasará cielo y tierra, mas la palabra de Dios no pasará. Amén. Está escrito. Amén. Amén. Entonces, Cristo reconcilió. Para terminar ya, iglesia, para terminar, ¿qué fue la última cosa? ¿Qué fue la última cosa que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Qué fue la última cosa que Cristo hizo allí? ¿Cuál fue su muerte? Su muerte fue victoriosa. Es verdad que tenemos oído por ahí, yo he oído ya personas que dicen así que Satanás estaba feliz cuando Cristo murió. ¡Qué mentira! Satanás, ¿por qué crees? Yo interpreto así, ¿por qué crees que Satanás tentaba a Jesús para pecar? Para que no llegase hasta la cruz. Porque Satanás sabía si Cristo llegase a la cruz, le iba a esmagar. Satanás sabía que si Cristo dijese todo se ha consumido y expirase, es decir, si muriese, Satanás sabía que se había acabado todo para él. Cristo, cuando murió, te voy a decir, Cristo destruyó, Cristo venció, Cristo triunfó contra el diablo, Aleluya. el pecado y la muerte. Amén. Cristo venció el pecado, el diablo y la muerte. Está destruido. El pecado, el diablo y la muerte no tienen poder sobre nuestras vidas. Aleluya. No tienen. Por eso yo hablo que soy feliz. Al lado de Cristo soy feliz. Somos felices al lado de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo no toca en mi vida. El diablo no toca en mi alma. Podrá tocar en mis economías, podrá tocar en mi físico, mas en mi alma, en mi vida, está en la mano de Cristo. Tu vida Amén. está en la mano de Cristo y Satanás no puede tocar. Es como la vida de Job, tocó en todo su físico, tocó en sus economías, quitó su familia, mas su alma no quitó. Su alma no quitó porque su alma estaba en la mano de Dios. Y nuestras vidas están en la mano de Dios. Otra cosa que yo quiero hablar, el pecado. El pecado no puede tener dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque mediante la muerte de Cristo el pecado fue aplastado. Porque la Biblia habla, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Es simple. El que tiene el pecado como estilo de vida, el que practica el pecado, es del diablo. ¿Cómo? Si yo digo que soy de Cristo, si yo digo que soy cristiano convertido, la muerte de Cristo tiene que tener un efecto en mi vida. Amén. La muerte de Cristo ha esmagado el pecado. Por tanto, el pecado no tiene poder, no tiene dominio sobre mí. Pablo va a hablar lo mismo. El pecado no tiene dominio sobre vosotros. Habéis vencido al pecado. Cristo ha vencido al pecado y el pecado no puede dominar mi vida. Antes estábamos atados a Él, hacíamos lo que Él pedía, hacíamos lo que la carne pedía. Ahora no.
Así como Cristo ha muerto, nosotros morimos. Así como Cristo al tercer día resucitó, nosotros hemos resucitado. El nuevo hombre ha resucitado y el pecado ha sido quedado allí. El viejo hombre ha quedado allí. Pablo habla así: no mintáis unos a otros, habiéndoos despojados del viejo hombre. Significa, no andéis con mentiras. Si ya habéis dejado el viejo hombre para atrás, ¿por qué vais a volver al viejo hombre? Entonces, la muerte de Cristo fue triunfadora. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. El que peca, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios, para eso apareció Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, iglesia, para terminar, para encerrar, yo ya he hablado todo lo que tenía. La muerte de Cristo cambió todo, exactamente todo. Cristo Cristo es todo para mí, Cristo es todo para ti, porque su muerte cambió mi vida, su muerte cambió tu vida. Su muerte cambió, digamos así, el mundo, cambió la era, cambió los siglos. Por eso hay antes de Cristo, después de Cristo. Cristo hasta cambió, hasta puso en los siglos las cosas. Antes de Cristo, después de Cristo. Fue un hombre que movió todo. Cristo trajo el verdadera, digamos así, la renovación. Cristo trajo eso. Y su muerte es lo principal. Por eso nosotros meses a meses celebramos. Y ese era mi motivo principal. Para que nosotros sepamos qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos celebrando. Estamos conmemorando aquella muerte, la cual es victoriosa. Y para terminar, triunfó sobre el diablo, el pecado y la muerte. ¿Qué es lo que Cristo está hablando? Aquel que guarda mis palabras, aquel que me obedece, la muerte no tiene poder sobre él. Amén. Amén. Y él habla así: solo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Amén. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Glorifié, Père. Si no es por mí. Amén. Amén. Te agradece. Gloria.